El siniestro orfanato de 1817, niños embrujados dibujan rutas a un lugar prohibido y oculto. María siempre había sentido un escalofrío al pasar frente al viejo orfanato. En el barrio, la tienda de abarrotes donde trabajaba de noche no estaba lejos de aquel lugar olvidado por el tiempo, con sus ventanas cubiertas de polvo y su fachada cubierta de hiedra oscura. «Mira, mamá. Es un castillo», exclamó Lucas una noche, señalando el edificio que parecía observarlos desde la penumbra. Pero, para María, aquel sitio era un recuerdo escalofriante de lo que podía esconderse entre sus muros. Las voces de niños jugaban en su mente como ecos distantes, y un nudo se formaba en su garganta cada vez que pasaban por allí. Días después, mientras el sol se ocultaba y las sombras comenzaban a alargarse, volvió a encontrar a su hijo sentado en el suelo, absorto en nuevos dibujos. «Mira, mamá», dijo Lucas emocionado, «aquí hay un mapa que lleva a la puerta secreta del orfanato». María sintió un frío en el estómago. Los mapas eran inquietantes, llenos de flechas que apuntaban hacia un lugar del que ella quería mantener a Lucas lejos. «Es solo una historia, cariño. No te preocupes», intentó calmarlo, pero las palabras sonaron vacías. La tensión en el barrio se intensificó. Personas conocidas desaparecían, como si el suelo se las tragara. María se encontró mirando a su alrededor, como si cada sombra se convirtiera en una amenaza. «Las cosas no son buenas, María», le advirtió Ricardo, su amigo de confianza. «Ese lugar ha dado más sustos que alegrías. Mejor mantengan la distancia». Sin embargo, Lucas parecía ignorar la advertencia. Esa noche, despertó gritando, y María corrió a su lado, sintiendo su corazón latiendo como un tambor. «Mamá, escuché risas. Los niños del orfanato me llaman». Sus ojos desbordaban miedo. María abrazó a su pequeño, sintiendo su cuerpo temblar como una hoja al viento. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al siguiente día, María, impulsada por un impulso desesperado, tomó la decisión de llevar a Lucas al orfanato. Lo que encontró allí no solo la heló, la hizo sentir que la realidad se retorcía a su alrededor. Durante años, ese edificio había estado callado, pero en su interior resonaban los ecos de risas infantiles distorsionadas. Las paredes parecían susurrar secretos de niños perdidos, llorando por ser liberados. En uno de los salones, figuras extrañas danzaban entre la penumbra, mientras una voz suave y tétrica llamaba el nombre de Lucas. De repente, la puerta se cerró a sus espaldas. Un golpe ensordecedor la hizo estremecer. Las risas se convirtieron en gritos, el eco de la desesperación llenaba el aire, y María supo que lo que había comenzado como curiosidad podría convertirse en su peor pesadilla. El antiguo orfanato, con sus raíces profundas en la oscuridad, no solo guardaba el secreto de los niños perdidos, sino que amenazaba con devorar las almas de quienes se atrevieran a entrar en su gélido abrazo. ¿Podría María encontrar el camino de salida antes de que esa oscuridad se apoderara de ella y de Lucas? En ese instante, el horror se cernía sobre ellos. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta pesada, y la luz se desvaneció hasta convertirse en una tenue penumbra que parecía recordarles a cada paso que no podían escapar. María, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente, tomó de la mano a Lucas con fuerza. «No te sueltes», susurró, aunque el temor en su voz delataba su desesperación. Los ecos de las risas distorsionadas ahora se mezclaban con un llanto tenue que reverberaba por los salones del orfanato. Cada sonido era un nudo en el estómago de María. Las paredes estaban húmedas y frías, como si absorbieran la angustia de aquellos que habían estado allí antes. Un destello de luz cruzó el pasillo, y por un instante, vislumbró lo que parecían ser figuras infantiles, sombras que danzaban en el rincón de su visión, pero al mirar directamente no había nada. «Mamá». Lucas llamó, apretando su mano. Sus ojos eran dos charcos de miedo.
¿Por qué están llorando? María tragó saliva. No tenía respuestas para tranquilizarlo. Al intentar avanzar, la voz que antes llamaba a Lucas se tornó más clara: Lucas, ven, juega. Era un canto pegajoso que parecía surgir de las paredes mismas, envolviendo sus sentidos. Cada palabra resuena como un eco profundo en su interior, tentándola a acercarse a lo desconocido. María se obligó a mirar hacia otro lado. No podía ceder ante esa llamada. Tenía que salir. Pero, ¿cómo? Sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la primera puerta que vio, una madera desgastada que chirriaba a medida que la empujaba. El lugar que había sido una sala de juegos estaba ahora en ruinas, muñecos rotos y juguetes olvidados cubrían el suelo, como si el tiempo se hubiese congelado en aquel instante de horror. De repente, felizmente, Lucas soltó su mano. «Mira, mamá», exclamó, y corrió hacia un rincón oscuro donde una lámpara parpadeante iluminaba un mural. «Un mapa», gritó. Pero a medida que María se acercaba, su corazón se hundió al dar cuenta de que no era simple pintura. Eran figuras de niños dibujadas, pero en sus ojos había algo profundamente inquietante, como si estuvieran vivos y quisieran advertirle, suplicando salir de aquella prisión. Los murmullos a su alrededor se intensificaron y se tornaron amenazantes. María sintió un estremecimiento recorrer su espalda y observó a Lucas, que parecía haber caído en trance frente al mural. «Regresa, Lucas», gritó, acercándose mientras la voz oscura desde las sombras parecía alzar el volumen. Entonces, la lámpara se apagó, y una oscuridad absoluta envolvió la sala. «Todo está bien», trató de consolar al niño, pero su voz sonó vacía. María sintió un frío que calaba los huesos. La oscuridad tenía forma, podía sentirla respirando a su alrededor. ¿Cómo era posible? Sin poder aguantar más, buscó la mano de su hijo en la oscuridad. «Lucas, ven aquí», exigió, su voz resonando con pánico. «Mamá. Ayúdame», su pequeño gritó. Sí, pero su voz parecía venir de todas partes y nunca de ella misma. María luchó contra el pánico, moviéndose en círculos, tratando de encontrarlo. Pero cada paso que daba parecía alejarla de él. Las sombras danzantes se reían a su alrededor como si por fin, después de tantas décadas, tuviesen una presa. Por un momento, todo se detuvo, un silencio sepulcral envolvió la sala. Entonces sintió un toque helado en su hombro y se giró, lista para enfrentar lo impensable. Frente a ella, una niña pálida, con ojos vacíos y una sonrisa trágica, extendió su mano. «¿Te gustaría jugar?». El horror se adueñó de su pecho mientras la pregunta resonaba en su mente. El miedo se convirtió en una tormenta dentro de ella. ¿Podría atreverse a responder? Pero justo cuando iba a gritar, una voz tranquila y familiar llamaba a Lucas de nuevo, llevándolo más profundo en la oscuridad. María sabía que el tiempo se agotaba. ¿Podría salvar a su hijo antes de que ellos reclamaran otra alma más? El horror se acercaba y las sombras se multiplicaban. «¿Dónde estás, Lucas?», gritó una última vez, cuando de repente la penumbra eterna se partió y un rayo de luz iluminó el camino. Pero justo al borde de ese destello, la figura de Lucas se volvió y una nueva sombra se hizo presente. ¿Qué había hecho? La luz palpitaba como una promesa de esperanza, pero a su alrededor, la oscuridad se cerraba rápidamente, y María supo que su mayor desafío apenas comenzaba. ¿Podría guiar a su hijo hacia la luz, o la oscuridad los consumiría a ambos? La luz parpadeante era un faro resplandeciente en medio de un océano de sombras. María avanzó titubeante, sintiendo que cada paso avanzaba hacia un precipicio sin fondo. El terror se había apoderado de su cuerpo, pero el amor por su hijo era un imán que la atraía más allá de su propio miedo. «Lucas», murmuró, sintiendo la desesperación tomar forma con cada eco de su voz. La figura de su hijo se difuminaba rápidamente, y María sabía que cada segundo contaba. Pero en esa luz, un susurro llegaron a sus oídos, un murmullo de risas y llantos se entremezclaban, creando una cacofonía de desasosiego que hería su mente. Con el pecho oprimido, se movió hacia adelante. «No te alejes», gritó, pero su voz se perdió en el aire cargado de un frío penetrante. Fue entonces cuando los murales en la sala de juegos cobraron vida, imágenes de niños con sonrisas grotescas que se transformaban en gritos silenciosos.
Las paredes parecían latir, y María sintió una presencia pulsando detrás de ellas, observándola, esperando. Alcanzó una pared, y mientras su mano rozaba la superficie, la pintura comenzó a desvanecerse, revelando una textura húmeda y resbaladiza que parecía carne viva. Se horrorizó al percibir que detrás de esa capa había huellas de manos, impresiones de aquellas almas que habían desaparecido, un rastro de los que no habían logrado escapar. Lucas, la voz de su hijo volvió a resonar, ahora más intensa. Mamá, ven. Era una mezcla de inocencia y un pánico que atravesaba la distancia, echando más leña al fuego del terror que consumía a María. Su corazón latía con fuerza y sus piernas parecían de plomo mientras cerraba los ojos, apretando los dientes, tratando de ignorar las risas burlonas. De pronto, una figura emergió de las sombras avanzando en dirección opuesta. Una criatura, alta y delgada, con un rostro distorsionado por un terrorífico semblante, se movía con una elegante lentitud. Era el reflejo de todos los niños que, atrapados en el umbral entre la vida y la muerte, habían sido absorbidos por la oscuridad. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en María, como si devoraran su esencia. ¿Quieres jugar?, la criatura preguntó, su voz era un eco de las risas que resonaban alrededor, como si cosechara el miedo y la angustia de aquellas generaciones atrapadas. No, gritó María, con lágrimas en los ojos. Déjalo ir. La criatura sonrió, revelando colmillos afilados como cuchillas. El ambiente se alteró, y la luz comenzó a temblar, desvaneciéndose nuevamente. Todo es un juego, querida. Un juego que no puedes perder si quieres ver a tu hijo nuevamente. Y entonces, una idea se encendió en su mente. Recordó el mapa dibujado en el mural. Tal vez había una manera de salir. Con cada fibras de su ser, corrió más profundo hacia la oscuridad, donde creía que podía encontrar la respuesta, una línea entre el horror y la salvación. Dibujando en su memoria, se acercó a otro mural, uno que parecía vibrar con la energía de aquellos que había quedado atrapados. Observó las figuras, identificando movimientos en sus escuálidas sombras. Cada línea era un rastro que había sido dejado, un camino oculto que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras su mente unía los puntos, de nuevo escuchó la risa. No solo rumores de risas infantiles, sino una multitud burlona que resonaba en el fondo. Era un llamado, una invitación al abismo en la que temía caer. Lucas, ven, gritó otra vez, y, ante su desesperación, la figura del niño apareció momentáneamente, brillante en la penumbra. Su pequeño cuerpo estaba rodeado por sombras oscuras, estirándose hacia él como garras. María sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Al buscarlo, supo que debía arriesgarlo todo por su hijo, adentrándose más en aquellas visiones aterradoras. Pero, ¿realmente podría haber una salida? ¿O estaba a punto de caer en la trampa definitiva de ese orfanato maldito y su historia de horror interminable? Un último susurro interrumpió sus pensamientos: siempre hay una elección. María. La adrenalina brotó en ella. ¿Qué decisiones debía tomar en este lugar donde la definición de libertad se desdibujaba? La lucha apenas comenzaba y la oscuridad anticipaba su próximo movimiento. María respiró profundamente. ¿Sería un sacrificio o la salvación de su hijo? La respuesta ya no estaba en sus manos, estaba en el juego siniestro que había empezado. ¿Qué clase de madre era si fallaba en encontrar a Lucas a tiempo? La última sombra se deslizó entre ellos y la luz estalló de nuevo. Sin embargo, su corazón se llenó de una nueva desesperación. Las risas se intensificaron, y con un eco aterrador, la pregunta volvió a retumbar: ¿te gustaría jugar con nosotros? La oscuridad se reía, y la opción a escoger se hacía más tenebrosa. Los ecos de la risa retumbaban en la sala como si la misma oscuridad se estuviese burlando de su angustia. María sacudió su cabeza, intentando despejar su mente de la bruma aterradora que la envolvía. Frente a ella, el mural resplandecía con un nuevo brillo, cada figura parecía cobrar vida, desplazándose en una danza macabra que atormentaba su sanidad. No. No quiero jugar. Las palabras salieron de sus labios, aunque sabía que eran en vano. La criatura no iba a escucharla.
Mientras tanto, la figura de su hijo se desvanecía, dejándole solo el eco de su voz resonando en su mente. María se obligó a moverse, a salir de aquella trampa de miedo. El mural a su izquierda vibraba de manera más intensa. Se acercó, notando unas líneas que parecían más frescas, como si estuviesen recién trazadas. Eran huellas, marcas de manos pequeñas que habían estado ahí, buscando la salida a través de ese oscuro laberinto. De repente, el ambiente cambió. Un viento frío sopló a través de la sala, llevando consigo un susurro que parecía una mezcla de lamentos y esperanzas. «Ayúdanos», murmuraban las voces en un tono desesperado. «No dejes que nos lleven». María se sobresaltó. ¿Acaso esos eran los espíritus de los niños perdidos, clamando por salvación? Historias de aquellos que habían sido olvidados, metidos en un lugar del que nunca saldrían. Abrió la boca para responder, pero un grito desgarrador brotó de su pecho al ver que las figuras en el mural ahora tenían ojos, mirándola fijamente, atrapándola con su desesperación. Se dio cuenta de que cada mirada era un reflejo de su miedo, un espejo de la pérdida que sentía. Lucas. Solo invocarlo nuevamente era un rayo de esperanza. Si esos niños habían sido atrapados, tal vez él también lo estaba. Zombando, elevando su voz por encima de las risas, gritó, «Lucas». Un silencio sepulcral siguió a su grito, como si incluso la oscuridad temiera la profundidad de su dolor. Un instante, fugaz, en el cual la figura de Lucas emergió desde las sombras. Su pequeño rostro estaba empañado de sorpresa y terror. «Mamá, por favor, no te iré a dejar. No te dejaré aquí». María sintió que el suelo se agrietaba bajo sus pies mientras corría hacia él. Pero lo que vio la hizo detenerse en seco. Lucas estaba rodeado de las mismas sombras que habían acechado a los niños en el mural, manos ansiosas buscando capturarlo, llevándoselo a un lugar al que ya nunca regresaría. «No», murmuró ella, el terror apoderándose de ella mientras las sombras comenzaron a cerrar su círculo. En un último intento desesperado, se aventuró a acercarse al mural, tomando uno de esos marcadores que habían permanecido escondidos en la carne de la pared. Con manos temblorosas, comenzó a dibujar. La criatura, observando todo desde la penumbra, se asomó muy cerca y con una voz susurrante dijo, «Lo que estás haciendo, querida, es un error. Jugar con este juego siempre cobra un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». María sintió que la presión aumentaba a su alrededor. Las risas resonaban más intensamente, y la música de la confusión la envolvía. El rostro de Lucas desapareció tras una neblina oscura, y su corazón se partió en 1000 pedazos. «Quiero salir de aquí», gritó, mientras la locura comenzaba a tomar forma entre sus pensamientos. Las líneas y sombras empezaron a mezclarse, como si lucharan por no ser atrapadas. Era un laberinto, un juego del que no podía escapar, lleno de decisiones que no quería enfrentar. Cada trazo que hacía en el mural parecía tener una vida propia, y con cada palabra que pronunció, el eco se volvía más ruidoso, más desesperado. Al final, el caos se calmó, y un silencio aterrador cayó sobre la sala. Una voz profunda resonó desde lo profundo de la oscuridad. «Siempre hay una elección, pero a veces, elegir es renunciar». Una puerta se abrió de golpe, a un lado del mural, dejando escapar una luz intoxicante que prometía liberación. El terror se apoderó de ella nuevamente. ¿Podría confiar en esa luz? Esa luz que podía ser la salvación, o la perdición. Mientras dudaba, la sala comenzó a temblar, y las sombras se arremolinaban como un torbellino voraz. Sabía que tenía que decidir, pero en el fondo, ya estaba corriendo hacia lo desconocido. ¿Era la liberación de su hijo la salida o el principio del final? La puerta estaba allí, abierta, esperando. Pero, ¿a qué precio? El corazón de María latía con fuerza, y sabía que el tiempo se agota, mientras la risa y los gritos volvían a resonar a su alrededor. Una elección que podría separar la vida de la muerte, desesperación de esperanza, pero la pregunta era, ¿de qué lado estaba dispuesta a estar? Las sombras bailaban, riendo, alimentándose del temor que ella transmitía. Y el eco de la voz resonó una vez más, ¿te atreverías a entrar? María sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las sombras mismas la estuvieran tocando. La luz que emergía de la puerta era intensa,
casi dolorosa, y la espectral bruma que la rodeaba anhelaba hacerla retroceder, pero la figura de Lucas seguía atrapada en su mente, su voz resonando con desesperación. Mamá, Ben inhaló profundamente, decidida a salvar a su hijo. Un paso hacia la luz. Repentinamente, el suelo tembló más violentamente, como si el mismo corazón del orfanato latiera con fuerza, advirtiéndole que estaba a punto de desencadenar algo oscuro. Cada paso era un acto de fe, pero el rugido de risas y susurros la urgía a moverse. Cuando cruzó umbral, una explosión de luz la envolvió. Se encontró en una habitación diferente, llena de ecos lejanos de risas infantiles que ahora sonaban distantes. Había paredes decoradas con juguetes antiguamente brillantes, agujeros donde las muñecas lloraban y un viejo armario que parecía contener más sombras que objetos. Intentó orientarse, pero el aire era pesado, como si la tristeza de esos niños perdidos se hubiese sedimentado en el ambiente. Sabía que ya no había vuelta atrás. Mientras comenzaba a explorar, la luz comenzó a desvanecerse, y los sutiles ecos de aquellas risas se transformaron en murmullos afligidos que se entrelazaban con un lamento interminable. ¿Dónde están? ¿Dónde están?, susurraba inquieta. De pronto, una figura emergió de la penumbra. Era un niño, con cabellos desordenados y una mirada llena de temor. ¿Eres una de ellos?, preguntó, mientras se acercaba. ¿Vas a jugar? María se agachó hasta su altura, el corazón en un puño. No, querido. Estoy buscando a mi hijo. El niño frunció el ceño, su expresión transformándose en una mezcla de tristeza y compasión. Aquí nadie encuentra lo que busca. Todos los que entran se pierden. Ya no son lo que eran. Su voz se apagó, como si le diera la razón. Una escalofriante risa resonó detrás de ella. Se giró y vio a un grupo de niños. Todos sonreían, sus caras iluminadas en una mezcla de alegría y locura. Ven, ven. Juega con nosotros, es más divertido que buscar. No, no entiendo. ¿Qué quieren de mí? Su voz temblaba mientras los niños avanzaban, sus pasos en armonía, como un canto de sirenas. Queremos que elijas, dijo un niño más grande, con un brillo extraño en sus ojos. Siempre hay algo a lo que unirte. Siempre hay un juego. El aire se volvió sofocante, y María sintió que un mar de emociones la abrumaba, añoranza, tristeza, desesperación. Las sombras se alzaban de nuevo, bailando a su alrededor, moviéndose como serpientes ávidas por atraparla. No quiero jugar, gritó, pero el eco solo devolvió su propio temor. Pero tú ya estás dentro del juego, murmuró una voz extraña, casi familiar. Siempre estuviste. Solo tienes que decidir cómo terminarlo. María miró la puerta brillante detrás de ella, recordando el murmullo de su hijo. Lucas, ¿dónde estás? La angustia la llenaba, una necesidad desesperada que la impulsaba. Pero la voz en su cabeza, clara y seductora, prometía algo que no podía rechazar. Escoge, María. Escoge antes de que se apague la luz. Mientras la risa se intensificaba, notó una sombra al fondo, un pálido destello de lo que pudo ser su hijo. Sintió que el tiempo se detenía. Iba a correr hacia la luz, dejándolo atrás, o se arriesgaría a unirse a los otros, tal vez para siempre. Las manos desgarbadas de los niños la rodearon, tirando de su vestido, llevando la risa más allá. Tienes que jugar, María, o todos perderemos. La presión crecía. A medida que el sonido se volvía ensordecedor, ella sabía que no podía esperar más. Una decisión fatal se acercaba, y con cada segundo que pasaba, la sala seguía deteriorándose, grietas surgiendo en las paredes. ¿Sería capaz de encontrar el camino de regreso a su hijo? El eco resonante de risas y lamentos la impulsó. Con el corazón palpitante, giró su visión entre la sombra de lo que una vez fue Lucas y la luz titilante que prometía una salida. Pero la inquietante pregunta se hizo. Eco de nuevo, ¿estaba decidida a perderse en su propia elección? María, susurró la criatura que aún la observaba desde la oscuridad, mientras las sombras se acercaban más y más. Siempre hay un precio. María sintió que el tiempo se desvanecía mientras las risas se convertían en un coro enloquecedor. La sombra en el fondo crecía, y la figura de su hijo se desdibujaba cada vez más. Lucas, gritó,
su voz resonando con una mezcla de desesperación y valentía. Pero sus palabras se perdieron en el torbellino de risas disonantes de los niños alrededor. Decidida, trató de apartar las manos de los pequeños que la rodeaban, pero su agarre era firme, casi elástico, como si las sombras mismas las unieran a ella. «Quítenme las manos de encima». Su grito brotó desde lo más profundo, sacudiéndola con una fuerza que la empujaba hacia atrás. Un niño sonrió, mostrándole dientes manchados, una imagen inquietante que hizo que su piel se erizara. «Si no juegas, nunca saldrás, nunca verás a Lucas», dijo el niño, el brillo en sus ojos ahora tan tenue como la luz que titilaba en la puerta. Esa luz parecía conocerse a sí misma, pulsando en un ritmo ominoso. María sintió que el aire se respiraba pesadamente, como si cada bocanada de aliento la engullera un poco más en la oscuridad. Un susurro la alcanzó, suave como una caricia, pero provenía de muchos labios. «Súmate, María». «Deja que la oscuridad te envuelva». La voz se deslizó por sus pensamientos, tentándola, haciéndola dudar. La angustia se retorcía en su pecho. «¿Qué has hecho con él?», aulló, la necesidad de recuperar a su hijo ardiendo explosivamente en su interior. «Con él nada aún. Pero si quieres salvarlo, debes elegir su luz o tu oscuridad», dictó uno de los niños más grandes. La imagen era de un ser desfigurado, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Las risas se esfumarían, el escenario cambiaba, y se dio cuenta de que el espacio se encogía, la habitación comenzando a cerrarse como si estuviera dentro de un vientre devorador. Una vez más, miró hacia la puerta. La luz prometía un retorno, un camino de regreso a lo que conocía. «Lucas», gritó una vez más, pero esta vez su voz sonó menos a un llamado y más a una súplica. «Siempre hay un precio», murmuró el niño con la sonrisa torcida. «Hay un lugar para todos. Pero no todos regresan. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». María apretó los dientes, el sudor helado se deslizaba por su frente. No podía pensar, solamente actuar. Se dejó caer de rodillas, las sombras a su alrededor estaban sonriendo, pero ante ellas, ese niño, el que había estado más cerca de ella, había cesado de moverse, los ojos llenos de tristeza. «Hay una manera», susurró, acercándose. «Pero yo no puedo hacerlo por ti. Tienes que literalmente arriesgarte». Y entonces, una imagen archiconocida apareció en su mente, un viejo cuento que su madre le había contado de niña, un sacrificio. La inminente verdad se le reveló de forma aterradora. Hay algo o alguien que perder. De repente, la habitación tembló de nuevo, pero no solo por la risa. Un sombrío silencio se apoderó de los niños. María sintió que de su pecho emergía una oferta, una que nunca había considerado, sus propios recuerdos. Mientras reflexionaba, la luz comenzó a apagarse, pelos de una sensación quemante danzaban por su piel. «No», gritó, añadiendo su propia voz a la cacofonía de risas y llantos. La presión era cada vez más intensa, sus pensamientos se disipaban como humo en el aire. «Decídete», la voz resonó a su alrededor, empujando su razón hacia un abismo oscuro. La figura de Lucas apareció una vez más, esta vez más clara y delgada, una sombra congelada en el tiempo. «Mamá». Estaba justo enfrente de ella, pero cada vez que trataba de tocarle la mano, se desvanecía como una sombra. Y entonces comprendió que debía arriesgar algo más que recuerdos, algo más. La electricidad en el aire se volvió palpable, y cuando giró hacia los niños, el resentimiento y la rabia empezaron a brotar de sus huesos. Podía sentir cómo su corazón aceleraba, debilitándose ante la necesidad. «Estoy lista», gritó con toda su fuerza. Pero justo cuando las palabras brotaron, la risa volvió a rugir como nunca antes. «Demuestra tu sacrificio, entonces si eres lo suficientemente valiente», respondieron, y en su risa había algo aún más siniestro. La habitación se iluminó por un instante, y en un giro repentino de luces y sombras, la figura de Lucas desapareció. María sintió que el vacío se tragaba su último hilo de esperanza. ¿Estaba verdaderamente dispuesta a sacrificar todo por él? Mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y su corazón retumbaba en sus oídos, la habitación empezó a girar, llevándola hacia un abismo indefinido. Una voz en sus pensamientos, más fuerte que la risa, resonó con claridad aterradora:
el precio siempre es alto y, atrapada en su elección, comprendió que la única salida era seguir adelante con una fe que se desvanecía. Descubriría el verdadero costo de su amor. María cerró los ojos, preparada para lo que viniera, pero a la vez, el miedo le hizo pensar, ¿había en realidad algún camino de regreso? La oscuridad la consumió, y cuando María abrió los ojos, ya no estaba en la habitación espeluznante. Se encontraba en un pasillo angosto, las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire olía a humedad y desesperación. Las risas se habían desvanecido, pero el eco de la risa infantil todavía resonaba en su mente, como si fueran ecos de un pasado que jamás podría olvidar. Caminó titubeante, arrastrando los pies sobre el suelo frío de madera. A medida que avanzaba, notó que las puertas a los lados del pasillo estaban entreabiertas, y por cada rendija, una luz tenue parecía extenderse hacia el exterior. Con cada paso, una corriente helada atravesaba su cuerpo, intensificando su miedo. Las sombras se movían y danzaban a su alrededor, susurrando cosas inaudibles, llenando el espacio con un ominoso sentido de urgencia. María sintió que estaba siendo observada, aunque no pudo ver a nadie. Lucas susurró, su voz temblaba en el aire denso. No había respuesta, solo un silencio que parecía ahogarla. En un intento desesperado por encontrar a su hijo, se acercó a la primera puerta. Con un movimiento temeroso, la empujó, y al abrirse, una explosión de luz la deslumbró. Adentro, una habitación decorada con juguetes antiguos abrazaba la escena, pero algo estaba horriblemente mal. Los muñecos y las muñecas estaban en posiciones extrañas, mirándola con ojos vacíos que parecían culpabilizarla. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó que había dibujos en las paredes, garabatos hechos por manos pequeñas. En cada línea, había figuras de niños encadenados, y en el centro, una representación de sí misma, atrapada en un enredo de sombras. Aterrorizada, retrocedió, pero una voz la detuvo. «No te asustes, querida. Solo intentamos jugar», dijo uno de los muñecos, su voz chirriante resonando más allá de la materia inerte de su ser. Sus ojos parecían inyectados de vida, y el resto de los juguetes comenzaron a moverse. «¿Qué quieren de mí?», preguntó María, sintiendo que su corazón latía con cada vez más fuerza. «Queremos ver tu sacrificio». «Los juegos siempre tienen un precio», dijo la muñeca con voz de miel, y aunque sonreía, sus labios se curvaban en un gesto macabro. De repente, entraron más figuras, sombras difusas que parecían fusionarse con los juguetes. «Sacrificio», murmuró. Entonces recordó la conversación con el niño que le había mencionado su disposición a arriesgarse. La situación se volvía cada vez más opresiva. Sin saber qué hacer, miró a su alrededor, buscando alguna salida. Pero en las paredes de la habitación, las sombras comenzaron a tomar forma. Los rostros de otros niños se dibujaron lentamente, unos atemorizantes, otros suplicantes. «Nosotros también hemos perdido algo», aullaron en coro, sus ojos suplicando compasión y desespero. Lucas volvió a llamar, esta vez con un tono más fuerte, como si su voz pudiera romper el hechizo en el que se encontraba. Era una súplica, un grito desesperado por su hijo. Pero el eco se perdió entre las carcajadas distorsionadas que comenzaron a inundar la habitación. María, sin saber si debía seguir adelante o retroceder, recordó el antiguo cuento de su madre, donde un sacrificio podía cambiar el destino. No puedo hacer esto», se dijo a sí misma, pero una parte de ella sabía que debía actuar. Un destello de determinación surgió en su interior, decidió cerrar los ojos, preparándose no solo para el miedo que enfrentaría sino también para la posible liberación de Lucas. «Acepto», gritó, desesperadamente al borde del llanto. «Hago el sacrificio». El silencio se apoderó del lugar. Todo se detuvo. Las risas se desvanecieron y las sombras se congelaron, esperando su reacción. «Hazlo y veremos», susurraron al unísono, mientras la habitación comenzaba a oscilar. De pronto, una puerta apareció al fondo de la habitación, iluminada por una luz cálida y dorada. María sintió que el destino de su hijo pendía de un hilo, cada paso que daba hacia la puerta era como una carga sobre sus hombros. Pero cuando llegó a la entrada, algo la hizo detenerse en seco. De entre las sombras apareció una figura familiar, un niño que parecía mucho más viejo de lo que debería ser. Sus ojos eran de un gris apagado, llenos de tristeza. «Mamá».
Pero su voz era diferente, ahora parecía un eco perdido en el tiempo. Él se acercó, pero su imagen se desvanecía con cada paso. No lo hagas. María sintió su corazón romperse mientras la figura de Lucas comenzaba a desvanecerse. Lucas, gritó, pero era demasiado tarde, y la sombra que lo rodeaba parecía devorarlo todo. Cuando el terror se apoderó completamente de ella, la figura de Lucas desapareció, dejando solo un eco en sus pensamientos. El sacrificio siempre es doloroso. Mientras la luz de la puerta brillaba intensamente, María se encontraba nuevamente ante una decisión desgarradora. ¿Podría realmente salvar a su hijo? ¿O la oscuridad la reclamaría para siempre? El destino de Lucas y la verdad detrás de aquel lugar dependía de su próxima elección. Sin embargo, las sombras pulsaban a su alrededor, listas para atrapar su valentía, en un juego del que tal vez nunca podría escapar. María se sintió atrapada entre la luz y la sombra, el eco de la voz de Lucas resonando en su mente, un recordatorio de que cada decisión podría tener consecuencias devastadoras. La puerta dorada brillaba con promesas de salvación, pero el frío que emanaba de las sombras lo convertía en un portal potencial hacia el abismo. Lucas, gritó de nuevo, su voz desgarrando el silencio sombrío, pero esta vez sintió que algo se retorcía dentro de ella. La habitación comenzó a oscilar, las figuras de los muñecos se alzaron, y los juguetes transformaron sus sonrisas en muecas grotescas. Juega con nosotros, instaron, sus voces agudas ahora llenas de un tono burlón. María, dominada por un impulso primitivo de supervivencia, dio un paso atrás, pero los juguetes avanzaron, cerrando el espacio que la separaba de la salida. La luz de la puerta parecía un sol lejano, pero el sudor frío recorriendo su frente la advertía de que lo que venía detrás era más aterrador que lo que dejaba atrás. ¿Te atreverás a entrar?, preguntó la muñeca en el centro, su piel de porcelana reflejando la luz dorada como un espejo. ¿O prefieres quedarte aquí y jugar con nosotros para siempre? La desesperación se apoderó de María. Tenía que encontrar a su hijo, debía actuar. Lucas. ¿Dónde estás? La intensidad de su voz suplicante resonó en las paredes cubiertas de moho, pero la respuesta fue solo un frío silencio, ahogado por risas que resonaban como un eco quebrado. Unos pasos sutiles comenzaron a abandonar la habitación y, de un instante a otro, María sintió que el tiempo se detenía. Las sombras comenzaron a replegarse y se formó un pequeño corredor en dirección a la puerta dorada. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la luz, el sonido de su corazón retumbando en sus oídos. Cuando alcanzó la entrada, la luz la envolvió por completo. El pasillo se estiró detrás de ella, las sombras se retorcieron como serpientes, intentando atraparla. Se dio vuelta al instante, pero lo que la recibió fue nada más que la vacuidad, el eco de risas alejado y el silencio denso la rodeaba. Sin embargo, no estaba sola. La figura de un niño apareció de nuevo, esta vez más clara. Aquí, mamá, murmuró Lucas, su voz era un hilo tembloroso, desgarrador. Aquella imagen no era solo un espejismo, su hijo estaba ante ella, pero parecía estar atrapado, su cuerpo inmóvil en el umbral de la oscuridad y la luz. No mires atrás, le suplicó con la voz seca y cansada. La situación se tornó absurda, una danza oscura entre el deseo de aferrarse a su hijo y el miedo de no poder salir jamás. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó María, sintiendo las lágrimas resbalar por su rostro. Las sombras detrás de Lucas comenzaron a convertirse en figuras híbridas de niños. Elige, dijeron al unísono, en un canto inquietante que se metió en su cabeza. Elige cuáles son los que más quieres salvar. El corazón de María empezó a latir con fuerza, una marejada de emociones conflictivas la ahogaba. ¿Salvar? ¿Quiénes? Se dio cuenta de que no solo luchaba por Lucas, las imágenes comenzaron a llenarla de recuerdos, rostros de otros niños, amigos de Lucas en el parque, compañeros que habían desaparecido. Había algo profundamente perturbador en la elección, como si debiera sacrificar a unos para salvar a otros. No puedo. No puedo elegir, gritó, su voz resonó con desesperación. Las sombras reían de ella, triunfantes, pero en ese momento, una revelación la golpeó. No tengo que elegir. No puedo jugar vuestros juegos. El rechazo a su avance le dio una nueva fuerza. Se giró hacia la puerta dorada. Voy a salir. Estoy aquí por mi hijo. Eso es todo lo que importa.
Las risas se detuvieron bruscamente, y la luz comenzó a brillar más intensamente. Corrió hacia la puerta, dejando atrás las sombras y los miedos, pero enseguida las sombras se agitaron, y una multitud de brazos oscuros se extendió para atraparla. Mientras María atravesaba el umbral, sintió que algo la agarraba del pie, arrastrándola nuevamente hacia la oscuridad. Mamá, escuchó a Lucas gritar, y el terror la llenó una vez más. En el pináculo de la lucha, María se vio atrapada entre la luz y las sombras, y con el corazón a punto de estallar, entendió que lo que había dejado atrás no era nada comparado con el sacrificio que estaba a punto de enfrentar. Cuando la figura de Lucas se desvaneció, una risita infantil crujió en su oído. Siempre habrá un precio, y sin saber qué la esperaba, María se enfrentó a la incertidumbre de un grito. La oscuridad se cerró a su alrededor. Pero lo que ella no sabía era que tras aquel paso, un nuevo juego comenzaba, uno en el que las reglas se escribían con sus propios miedos. Las sombras la envolvieron como un abrazo frío, y por un momento, la luz se desvaneció. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido, una habitación desmoronada llena de objetos cubiertos de polvo y telarañas. Las paredes tenían pintura descascarada y a su alrededor había juguetes rotos, fragmentos de lo que una vez parecieron ser figuras de alegría. María se levantó del suelo, temblando, y miró a su alrededor. ¿Lucas? La angustia se apoderó de ella una vez más. El eco de su voz se desvaneció entre los rincones oscuros. Entonces lo vio. En un rincón, la silueta de un niño. Su corazón se detuvo en seco. Era Lucas, pero ¿por qué no se mueve? Con el alma en un hilo, se acercó y vio que estaba inmóvil, su expresión serena pero distante, como si fuera una figura de cera. Lucas, gritó, intentando sacudirlo. En ese instante, una ráfaga de viento helado sopló por la habitación, la figura se agitó levemente, pero no despertó. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, comprendió que no solo había cruzado a otro lado, sino que había entrado en un mundo completamente diferente, una dimensión donde el tiempo se había detenido. ¿Qué es este lugar?, se preguntó, con miedo. Las viejas leyendas de su abuela sobre un orfanato embrujado comenzaron a resonar en su mente. Un lugar donde los niños desaparecían y sus almas quedaban atrapadas, perdidas entre los susurros de las paredes. Entonces escuchó risas infantiles. Voces suaves, casi melodiosas, pero que le hacían sentir un terror indescriptible. María ven a jugar. Las voces sonaban como un eco lejano y se intensificaban a su alrededor. No, murmuró, intentando mantener la calma. No voy a quedarme aquí. Al dar un paso atrás, notó que el suelo crujía bajo sus pies, cada crujido resonando como un corazón latiendo. Los juguetes comenzaron a moverse otra vez, sus ojos vidriosos brillaban en la oscuridad, mirándola fijamente. No, gritó María, retrocediendo. Déjenme en paz. En respuesta, los juguetes parecieron cobrarse vida, saltando, danzando de manera errática, como si se burlaran de su desesperación. María se percató que, en medio del revoltijo, había un viejo juego de mesa en el suelo. Se acercó, aunque una voz interna le advertía que se mantuviera alejada. Eran las piezas de un juego que ella había jugado de niña, pero en lugar de colores vibrantes, estaban teñidas con un gris ominoso. La tabla estaba marcada con palabras perturbadoras: elige o pierde. ¿Qué significa esto?, se preguntó, horrorizada. En el instante en que expresó su miedo, un fuerte viento sopló, borrando las letras y revelando nuevos nombres. Infinitos rostros de niños desaparecidos emergieron entre las sombras, unos rostros que conocía, otros que no. Ellos ya jugaron el juego, tú debes hacerlo ahora, decía una voz, haciendo eco en su mente. María temió lo que podría significar. La única forma de ayudar a Lucas podría ser jugando. Pero la idea de sacrificar a otros niños para salvar a su hijo la llenó de un horror paralizante. No puedo hacer eso, no puedo elegir. De repente, un retumbar resonó a sus espaldas, y las risas aumentaron en volumen, creando una cacofonía de sonidos inquietantes. Las sombras comenzaron a oscilar de nuevo, armándose en una figura oscura formada por los demás niños. Cada uno la miró, su deseo de salir reflejado en sus ojos vacíos. Entonces, de la oscuridad, una voz conocida emergió.
María era Lucas, sus ojos llenos de dolor. La respuesta está aquí: tienes que elegir, o perderemos todo. Mientras todo se oscurecía de nuevo, María se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar rápido, pero, ¿qué elección haría? Y de pronto, comprendió que el verdadero miedo no era perder a su hijo, sino perderse a sí misma. Con un último vistazo a Lucas, se preguntó, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para salvar lo que más amas? Como si la propia oscuridad se riera de su indecisión, la habitación empezó a girar, y de lo más profundo, una voz resonó como un eco. Aterrador. Un nuevo juego comienza. ¿Listo para las reglas, María? Y, en ese instante, el suelo tembló violentamente, como si todo estuviera al borde del colapso, mientras las sombras se retorcían, y la elección comenzaba de verdad. María sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras las sombras se retorcían a su alrededor, como serpientes sedientas. Era un juego mortal que había comenzado sin su consentimiento, y ahora, para salvar a Lucas, debía decidir. Echó un vistazo a su hijo, inmóvil y atrapado entre las sombras y la luz, un reflejo de lo que podría ser si ella fallaba. Elige, resonaba la voz, un eco que retumbaba en su mente, colmando la habitación con un temor palpable. Las figuras de los otros niños seguían mirándola, sus ojos vacíos hablando de esperanza y desesperación. Era su momento. Con cada segundo que pasaba, las risas se tornaban más frenéticas, como un canto de sirenas tratando de ahogar su determinación. Sin embargo, María tomó una respiración profunda. No podía dejar que el miedo la dominara. Tenía que actuar con amor. Cerró los ojos y recordó a Lucas. Recordó su risa contagiosa, sus abrazos cálidos, y ese brillo en sus ojos cada vez que se aventuraban a jugar juntos. Ser madre era hacer sacrificios. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro. Siempre hay una elección, susurró, volviendo a abrir los ojos. La luz dorada de la puerta brillaba intensamente frente a ella. Miró a los niños, cuyos rostros desdibujados la observaban, y sintió una oleada de compasión. No voy a elegir a uno sobre otros. Voy a jugar, pero no a este juego que ustedes han creado. No participaré en su ciclo de horror. Su voz resonó, firme y decidida. Las sombras titubearon por un instante, sorprendidas por su respuesta audaz. En un movimiento casi instintivo, se giró hacia la puerta dorada y, sin mirar atrás, dio un paso adelante. La luz la envolvió como un manto cálido, atravesando su piel hasta llegar a su corazón, y al hacerlo, sintió que el peso de la oscuridad comenzaba a levantarse. Mamá, la voz de Lucas resonó detrás suyo, y aunque el eco le hacía tambalear, no se detuvo. Cruzar el umbral de la luz era su única opción. Al final del oscuro pasillo, el aire se volvió más ligero, y de repente, sintió que su mano era tomada con fuerza. Arrow Lucas, su pequeño, sonriendo, su presencia iluminando la penumbra a su alrededor. Lo lograste, mamá, dijo, su voz ahora llena de vida y calidez. Las risas distorsionadas comenzaron a desvanecerse lentamente, mientras las sombras retrocedían, atrapadas en su propio juego. María sintió un alivio inmenso fluir por sus venas, una energía renovada que reemplazaba su miedo. Mientras la luz lo llenaba todo, recordaba las caras de los niños con los que había compartido ese espacio aterrador. No los olvides, murmuró, prometiendo en su corazón que lucharía para que sus historias no desaparecieran. Aceptó que no podría salvar a todos, pero al menos podría contar su historia, e inspirar cambios. Lucas le sonrió, su mirada brilla como el sol. Vamos, mamá. Hay mucho mundo allá afuera. Con mucha fuerza, se sujetaron de la mano y empezaron a correr, la luz guiándolos hacia un nuevo comienzo. Se giró una última vez hacia el viejo orfanato, que comenzaba a desvanecerse tras de ellos como un mal sueño. Las sombras no podrían atraparlos más. Habían ganado otro día. Buscando el camino hacia su hogar, sentía que había dejado atrás algo importante. Había dejado atrás el miedo, el dolor y la opresión. Pero lo más importante de todo, había encontrado su voz, su poder para decidir. Cuando salieron a la luz del día, el mundo se sintió vivo y brillante, lleno de posibilidades.
Y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, ahora eran un recordatorio de la fortaleza de una madre determinada. La vida continuó su curso, desbordando mensajes de amor y esperanza. María nunca olvidaría a los niños perdidos, y cada vez que miraba a Lucas, había un latido en su corazón, un latido de promesas cumplidas. La oscuridad se había encontrado con la luz, y en esa batalla, había ganado el amor verdadero, y así, en un mundo donde las sombras todavía susurraban historias olvidadas, la voz de una madre resonaría eternamente, recordando a todos que en sus decisiones jamás se pierde del todo. Siempre hay un camino, y siempre hay esperanza. Ahora, si este final ha atrapado tu atención y has sentido lo profundo de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias que nos harán reflexionar y sentir. Haz clic en el botón de like ahora mismo para ayudar al algoritmo a mostrar este contenido a más personas que lo necesitan. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías, me encantaría leerlas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tengan curiosidad por la historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo y permitir que más personas descubran estas historias únicas.